Hola, mi nombre es Facundo y os voy a contar mi historia. No sé exactamente en qué categoría catalogarla porque la verdad, tiene un poco de todo. Terror, acción, amor, quizás un poco de todo, o mejor dicho, un mucho de todo. Pero sobre todo de obsesiones. Muchas obsesiones. Obsesiones mortales. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a este canal, le des al like y comentes lo que quieras, para que esta comunidad crezca y para que personas como yo puedan contar sus experiencias más aterradoras. Como decía, el gimnasio era mi santuario, mi refugio contra el ruido del mundo. Paso más horas entre pesas y máquinas que en mi propia casa. Mi esposa, Clara, solía bromear con que si el gimnasio tuviera una cama, nunca volvería a verme en el comedor. Jejeje. Pero su humor había cambiado en los últimos meses. Las bromas se convirtieron en reproches, y los reproches en un silencio denso que llenaba cada rincón de nuestra casa. Tengo 30 años y me aterra el paso del tiempo. Tengo y debo cuidarme ya que he desperdiciado muchos años de mi juventud con malos hábitos y malas compañías. Sí, era mi obsesión. Vigorexia. Llámalo como quieras, pero no voy a permitir que los años arruinen mi espectacular físico y mi estado de forma. Lo que yo no sabía era que Clara también tenía sus obsesiones. Había decidido contratar a un detective privado. Pensaba que mi obsesión con el gimnasio era una fachada para algo más oscuro, una aventura. Su inseguridad no era del todo infundada. Admito que mi pasado tiene sombras, nunca fui un santo y ella lo sabe. Durante mi juventud estuve envuelto en asuntos de drogas, nada grave según yo, pero suficiente para dejarme cicatrices que prefería enterrar. Pero lo que tenía seguro era mi amor por ella. Se obsesionó con que le ponía los cuernos y no era así. Todo empezó de esta manera. Una noche, al salir del gimnasio, noté que un coche negro estaba estacionado al otro lado de la calle. El conductor no encendió las luces ni hizo el intento de moverse cuando pasé junto a él. Al principio no le di importancia, pero sabía que me vigilaban, me seguían los pasos. Durante la semana siguiente, aquel coche aparecía en los lugares más improbables, fuera de la tienda, en la esquina del parque donde corría los domingos, incluso frente a mi casa. Mi mente comenzó a trabajar a toda máquina. ¿Era posible que alguien del pasado hubiera regresado para ajustar cuentas? Mi última transacción había sido hace más de una década, pero los rencores en ese mundo no tienen fecha de caducidad. Había cambiado de ciudad, de ambiente y empecé una vida nueva lejos de todo aquello. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? No quería levantar sospechas. Un día, al terminar mi rutina, cansado de mis paranoias decidí enfrentar a mi perseguidor. Crucé la calle directo hacia el coche negro. Antes de que pudiera alcanzar la puerta, el vehículo arrancó, desapareciendo entre las calles del barrio. Me cagué. Estaba claro que esto no era cosa mía, estaba más que confirmado que me estaban siguiendo. Esa misma noche, encontré una nota deslizada bajo la puerta de mi casa. Era simple, escrita en papel barato. Te estamos vigilando. Cuidado con lo que haces. El mensaje me golpeó como un balde de agua helada. No podía evitar conectar aquello con mi pasado, aunque no entendía que podía haber desencadenado esta persecución. Mi ansiedad iba en aumento, y Clara lo notó. «Estás raro», me dijo mientras cenábamos en silencio. Pero yo no podía contarle nada. No quería arrastrarla a mis problemas. Unos días después, al salir del gimnasio, noté una figura extraña esperándome junto a mi coche. Era un hombre de mediana edad, vestido de forma discreta, pero sus ojos me miraban con una intensidad que me puso en alerta. Me acerqué lentamente, con los puños cerrados por si necesitaba defenderme. Cuando estaba a unos metros de él, el hombre dio un paso hacia mí y sacó una placa. Era un detective privado. «Facundo, tenemos que hablar»,
dijo con un tono firme pero calmado. Mi mente volvió a encenderse. El coche negro, la nota, todo encajaba. Pero no me iba a quedar para escuchar lo que tenía que decir. Sentí un estallido de pánico y actué sin pensar. Me puse nervioso. Un golpe seco en su mandíbula lo dejó en el suelo. Sin darle tiempo a reaccionar, lo levanté y lo metí en mi coche. La adrenalina me cegó, solo quería que desapareciera. Conduje hasta un descampado fuera de la ciudad, mi mente corriendo a 1000 por hora. Cuando recuperó el conocimiento, intentó explicarse, pero yo ya había decidido que no podía arriesgarme. No había vuelta atrás. El hombre gritó, suplicó, pero yo lo acallé para siempre. Volví a casa con las manos temblorosas y la cabeza llena de preguntas. ¿Qué había hecho? Ahora no solo tenía que lidiar con los fantasmas de mi pasado, sino también con los de mi presente. Clara empezó a sospechar más. Y el peor enemigo al que me enfrentaría a partir de ese momento era yo mismo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, mirando la mancha de sangre que se había quedado en mis jeans. El peso de lo que había hecho empezaba a hundirme. Cada sonido de la casa me parecía una señal de que alguien estaba a punto de tocar la puerta, de que todo se había terminado. Decidí que no podía quedarme inmóvil. Tomé un par de bolsas de basura y limpié el auto con la precisión de un cirujano. Cada gota, cada fibra. El cadáver seguía en el maletero, y con cada minuto que pasaba, la realidad me golpeaba más fuerte. Tenía que deshacerme de él. Antes del amanecer, conduje a un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que solía frecuentar cuando estaba en mis peores años. Allí cavé un hoyo profundo y lo enterré, prometiéndome que nadie jamás lo encontraría. Cuando regresé a casa, Clara ya estaba despierta. Me miró con una mezcla de preocupación y sospecha. ¿Dónde estuviste?, preguntó, pero no insistió cuando le dije que había salido a correr para despejarme. Sabía que algo andaba mal, pero no imaginaba hasta qué punto. Los días siguientes fueron una prueba constante. Cada vez que veía un coche de policía, sentía que el corazón se me salía del pecho. En el gimnasio, todos parecían mirarme más de lo normal. Clara empezó a revisar mi teléfono y a cuestionar mis horarios con una frecuencia que antes no tenía. Me estaba desmoronando y ella lo notaba. Entonces, un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Sabemos lo que hiciste. Era imposible. Nadie podía haberme visto. El lugar estaba desierto. ¿Era Clara? ¿El pasado que nunca había dejado atrás? ¿O alguien más relacionado con el detective? Decidí investigar por mi cuenta. Revisé el teléfono del detective que había guardado sin querer tras deshacerme de él. Tenía mensajes recientes, y todos provenían de un número que reconocí. Era el de Clara. Mi corazón se detuvo. ¿Ella sabía algo? ¿Había contratado al detective para investigarme? Mi mente se llenó de dudas y, por primera vez, consideré la posibilidad de que no estaba paranoico. Había algo más grande sucediendo, y estaba atrapado en medio. Las sospechas sobre Clara se convirtieron en una obsesión. Cada movimiento suyo me parecía una pista, cada mensaje que enviaba un secreto que debía descifrar. No podía evitar revisarle el celular cuando lo dejaba sobre la mesa o espiarla cuando hablaba por teléfono. Mi paranoia estaba alcanzando un nivel que me aterrorizaba. Pero entonces encontré algo que lo cambió todo. Una noche, mientras Clara dormía, desbloqueé su celular usando la huella que había configurado en mi teléfono sin que ella lo supiera. Busqué en sus mensajes y encontré varias conversaciones con un número desconocido. Lo que leía era claro. Habían estado hablando del detective, de sus avances en la investigación, lo más perturbador, de cómo no esperaba que Facundo fuera tan lejos. Mi pecho se apretó. Ella sabía. El siguiente mensaje era aún peor. Mañana nos vemos en el café de siempre.
Hablaré con la policía si no lo detienes. Era el mismo número del que yo había recibido amenazas. Clara no solo sabía lo que había hecho, estaba conspirando contra mí. Esa mañana, la seguí. Clara salió de casa sin sospechar que la observaba desde mi auto. La vi entrar a un pequeño café al otro lado de la ciudad. Me quedé esperando, viendo cómo se sentaba en una mesa apartada, nerviosa. Minutos después, un hombre entró y se unió a ella. No era alguien que reconociera, pero su presencia me inquietó. No podía quedarme afuera. Entré al café, asegurándome de que no me vieran, y me senté cerca de ellos. Alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. Ella le hablaba sobre mí, sobre mi temperamento, sobre el detective. No quería que las cosas llegaran tan lejos, decía, mientras se la sentía con gesto serio. Estaba claro que ese hombre sabía más de lo que parecía, y Clara estaba entregándome en bandeja. No pude controlarme. Me levanté y caminé directo hacia ellos. Clara se sobresaltó al verme y trató de decir algo, pero yo ya había cruzado un límite del que no había regreso. ¿Quién es él?, exigí saber, pero su silencio me enfureció aún más. El hombre intentó calmarme, pero en ese momento toda mi rabia y desesperación explotaron. Lo tomé del cuello y lo empujé contra la pared, ignorando las miradas aterrorizadas de los clientes del café. «Facundo, suéltalo», gritó Clara, pero no escuché. La seguridad del lugar intervino, separándome del hombre mientras Clara lloraba y me suplicaba que parara. En el caos, apenas escuché cuando el hombre dijo algo que me dejó helado: «Esto no es lo que parece. Estoy aquí para ayudar». Al final, la policía llegó. Clara habló con ellos, tratando de explicar la situación, mientras yo me hundía en mi propia paranoia. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro final era mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. La comisaría era un lugar frío, pero lo que más helaba era el silencio. Me sentaron en una pequeña sala de interrogatorios, frente a una mesa metálica que reflejaba las luces fluorescentes del techo. No tardaron en llegar dos oficiales, uno de ellos con un expediente grueso. No sabía si era mi paranoia o si realmente tenían algo contra mí. Estaba tan asustado que tenía taquicardias. Me hicieron preguntas básicas al principio: mi nombre, dirección, y si sabía por qué estaba allí. Respondí con monosílabos, intentando no delatar mi nerviosismo. Después de un rato, cambiaron el tono. Uno de los oficiales, un hombre de rostro curtido y mirada severa, se inclinó hacia mí. «Facundo, sabemos que tuviste un altercado en el café esta mañana. ¿Quieres explicarnos por qué?» Les di una respuesta vaga, mencionando que había discutido con mi esposa. No quería hablar del hombre que estaba con ella ni de lo que había escuchado. Pero entonces, el otro oficial, más joven y menos intimidante, dejó caer una bomba. «El detective privado que contrató tu esposa lleva días desaparecido. Sabemos que tú eras su objetivo. Queremos que nos cuentes todo». Mis manos comenzaron a sudar. No tenía idea de cuánto sabían o si estaban tratando de hacerme confesar. Me limité a negar cualquier conexión, insistiendo en que no sabía nada sobre su paradero. Pero la presión era abrumadora, y cada segundo en esa sala sentía que me acercaba más al abismo. Clara apareció después de unas horas. Me miró desde el otro lado del cristal con una mezcla de rabia y preocupación. No la había visto así nunca, y por un instante, me pregunté si realmente me amaba o si solo estaba cumpliendo un deber moral. Después de un largo rato, los oficiales me dejaron ir, aunque no sin advertirme que estaría bajo vigilancia. Cuando llegamos a casa, el silencio entre nosotros era insoportable. Clara rompió el hielo con una frase que me dejó sin aire: «Sé lo que hiciste, Facundo». Intenté negarlo, pero ella tenía todas las piezas del rompecabezas. Había contratado al detective porque sospechaba que la estaba engañando,
pero nunca imaginó que yo llevaría las cosas tan lejos. Su voz temblaba cuando me confesó que había descubierto el teléfono del detective en nuestra casa y que sabía que lo había matado. Quería ayudarte, pero ya no sé quién eres, dijo entre lágrimas. El mundo se me vino abajo. La persona que más amaba en la vida ahora me miraba como a un extraño. Pero lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, recibí un sobre anónimo en el buzón. Dentro había una serie de fotografías. Eran imágenes de mí, enterrando el cuerpo del detective en el descampado. Mi corazón se detuvo. ¿Quién las había tomado? ¿Quién sabía lo que había hecho? El sobre contenía también una nota breve. ¿Pensaste que podías escapar? Esto apenas comienza. El miedo se convirtió en paranoia. Revisé cada rincón de la casa buscando cámaras, micrófonos, cualquier cosa que indicara que estaba siendo vigilado. Clara me observaba desde la esquina, aterrorizada y sin saber qué hacer. No podía confiar en nadie, ni siquiera en ella. Esa misma noche, mientras Clara dormía, decidí volver al lugar donde había enterrado el cuerpo. Necesitaba asegurarme de que nadie lo hubiera encontrado. Conduje hasta el almacén abandonado con una pala en el maletero y una linterna en mano. Pero cuando llegué, el lugar ya no estaba vacío. Había huellas en la tierra y un gran agujero donde antes estaba el cadáver. El cuerpo había desaparecido. Una risa resonó en la oscuridad, haciendo eco entre las paredes del almacén. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero no vi a nadie. Mi linterna parpadeó, y el miedo me paralizó. Entonces, una voz surgió desde las sombras. Pensaste que podías enterrarlo todo, Facundo. Pero yo siempre estoy un paso adelante. Era la voz de una mujer. No era la de Clara, pero no podía reconocer quién era. El terror me invadió. No sabía quién era esa persona ni cuánto sabía, pero estaba claro que mi secreto ya no era mío. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Pero con cada paso que daba, parecía que me hundía más en un pozo del que no había escapatoria. La voz resonaba en mi cabeza incluso después de abandonar el almacén. No había visto a nadie, pero las palabras se quedaban grabadas como si fueran un eco que nunca se apagaba. Volví a casa con el alma hecha pedazos. Clara me esperaba en el comedor, en la penumbra, como si supiera que algo había cambiado. Facundo, tienes que contarme la verdad. No podemos seguir así, me dijo. Su voz rota pero firme. Por primera vez, consideré decírselo todo, descargar el peso que llevaba en mi pecho, pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo, miedo o la absurda esperanza de poder solucionarlo sin involucrarla más. No pasa nada, Clara. Confía en mí, mentí. Pero era evidente que ni siquiera yo creía mis propias palabras. Esa noche, la carta con las fotos volvió a mi mente como una pesadilla recurrente. Me sentía vigilado en cada rincón de la casa. Revisé las ventanas, las puertas, incluso las esquinas del techo. Había algo, alguien, que no solo sabía lo que había hecho, sino que disfrutaba verme desmoronar. El siguiente golpe llegó 2 días después. En mi buzón había otro sobre. Dentro encontré algo peor que las fotos, un vídeo. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras lo reproducía en mi computadora. Era yo, arrastrando el cuerpo del detective hacia el hoyo. Mi rostro era claro, inconfundible. El vídeo venía con una nota. Si no haces exactamente lo que te diga, esto llegará a la policía y a la prensa. Y créeme, no te gustará lo que pase después. Sabía que estaba acorralado. Pensé en ignorar las amenazas, pero algo me decía que quienquiera que estuviera detrás de esto no iba a detenerse. Esa misma noche, recibí un mensaje en mi teléfono. Mañana, 3 de la tarde, Parque Central. Ven solo. El parque estaba desierto cuando llegué. Me senté en una banca,
intentando parecer tranquilo mientras mis ojos escaneaban cada rincón. Sentía que cada sombra podía esconder a mi acosador. Minutos después, una mujer se sentó a mi lado. No la reconocí de inmediato, pero su voz me dejó helado. «Hola, Facundo. Espero que estés listo para hablar». Era la esposa del detective. Había visto su rostro en las fotos de su teléfono. Ahora todo tenía sentido. Ella había encontrado las pruebas, había recuperado el cuerpo y estaba jugando conmigo. «Sé lo que hiciste», dijo con una calma que me heló la sangre. «Pensaste que podías salirte con la tuya, ¿verdad? Pero mi esposo era más que un simple detective, era mi todo. Y ahora está muerto, por tu culpa. Trabajábamos juntos, pero desde la distancia yo era un segundo punto de espionaje. Intenté explicarme, pero no me dio la oportunidad. No estoy aquí para negociar», continuó. «Esto no es sobre dinero ni justicia. Esto es sobre hacerte pagar. Ojo por ojo, diente por diente». Mi mundo se vino abajo. Ella me entregó un último sobre y se marchó sin mirar atrás. Dentro había un USB y una carta. La carta decía: «Disfruta tu último día en libertad. El vídeo y las pruebas estarán en manos de la policía mañana al mediodía. Salvo que tú tomes la decisión correcta. O ella o tú». Regresé a casa con la mente en caos. No podía asesinar a Clara, ella era mi amor. Y tampoco me iba a quitar mi vida. La culpa y el miedo se enredaban en mi pecho, y por primera vez me sentí verdaderamente impotente. Clara notó mi estado. «¿Qué te pasa?», insistió. No podía responderle. No esta vez. Me encerré en nuestra habitación, contemplando la pistola que había guardado desde mis días oscuros. ¿Era esto el fin? ¿Realmente no había otra salida? Pero algo dentro de mí se rebeló. No podía dejar que esa mujer dictara mi destino. Tomé una decisión: si quería acabar con esto, tendría que enfrentarla directamente. Me armé de valor. Esa noche, busqué en los contactos del teléfono del detective. Encontré su dirección y fui hasta su casa. El lugar estaba oscuro, pero había una luz tenue proveniente de una habitación en el segundo piso. Entré sin hacer ruido, sintiendo que cada paso me acercaba más al abismo. Cuando la encontré, estaba sentada frente a una computadora, editando el vídeo que me incriminaba. Giró la cabeza y me vio. Por un instante, el miedo y la sorpresa se reflejaron en su rostro, pero rápidamente fueron reemplazados por odio. «¿Vienes a matarme también?», me desafió. «Esto tiene que parar», le dije, mi voz temblorosa. «No quiero hacerte daño». «Es tarde para eso, Facundo. Muy tarde». En un movimiento rápido, sacó un arma y me apuntó. Su mano temblaba, pero sus ojos no mostraban duda. «¿Qué crees que pasará si me matas?», le dije. «Esto no acabará con tu dolor. Solo arruinará más vidas». Sus lágrimas comenzaron a brotar. Era evidente que estaba al borde de un colapso. Pero antes de que pudiera reaccionar, sonó un disparo. Clara estaba detrás de mí, con un arma en mano. Había seguido mis pasos, preocupada por lo que pudiera hacer. La bala había impactado en la mujer, quien cayó al suelo sin vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara me abrazó y me lo contó todo. Me dijo que estaba obsesionada con el tema de los cuernos y quería ponerme nervioso con las notitas para ver mi reacción. Me contó que ella también tenía un pasado oscuro y que el hombre del café era un antiguo amigo suyo con mucha influencia política y pretendía ayudarnos a hacer desaparecer el cuerpo del detective. Limpiamos todo a conciencia para no dejar ninguna huella y enterramos el cadáver de la mujer del detective en un descampado. Esa noche, enterramos otro secreto. Pero esta vez, no había retorno. Clara y yo estábamos unidos para siempre por un acto que nos perseguiría toda la vida. La justicia podía tardar,
pero sé que algún día nos alcanzará. Mientras tanto, Clara y yo estamos más unidos que nunca. Todo esto nos unió mucho más como pareja y ahora somos muy felices, sabiendo que juntos somos capaces de hacer cualquier cosa. Por último, quiero agradecer a todo el equipo de @terror y misterio relatos por todo. Y gracias a vosotros por vernos y por suscribirse. Gracias.